Gracias por darme la oportunidad de estar hoy con ustedes. Yo les quiero hablar sobre la generación solar distribuida en el Perú. Mi nombre es Pedro González Orbegoso, soy socio fundador de Novum Solar, una empresa comprometida con el desarrollo de soluciones solares y de almacenamiento de energía, utilizando los estándares de calidad y tecnología más altos. Nuestra empresa se fundó en el 2017 y venimos implementando pequeños proyectos de generación solar en el Perú. Un repaso rápido de nuestro mercado de energía actual. Actualmente la energía que consumimos en el Perú se genera en las grandes centrales de generación, que pueden ser térmicas, con combustible a gas, carbón o diésel, generación hidroeléctrica y generación renovable no convencional, que es eólica y solar en nuestro país. Se transmite en alta tensión hasta las subestaciones de transformación, luego llega cerca de la carga, de la demanda, se reduce esa tensión a media y baja tensión, y finalmente se atienden las casas y los comercios, industrias, ¿no? Luis Flores y Juan Coronado nos han hablado de este lado del mercado, de la generación centralizada en grandes centrales. Yo les quiero hablar del lado derecho del mercado, de la generación distribuida, y específicamente de la generación solar distribuida. Para explicar cómo está funcionando la generación distribuida en el Perú, he decidido tomar un ejemplo. Este es un ejemplo de mi casa en Pisco. Yo tengo un sistema solar de 2 kilovatios, son 8 paneles de 250 kilowatts cada uno, que funciona conectado a la red de distribución de Electrodunas. Entonces, ese sistema me permite a mí generar mi propia energía limpia para consumirla. Es el concepto de prosumidor del que nos hablaba Luis Flores, donde tú produces energía y consumes energía. Y en mi opinión, es un derecho. Todos tenemos el derecho a generar nuestra propia energía. Y es algo que se da en el mundo desde hace más de 20 años, ¿no? Entonces, en las gráficas que tenemos acá, vemos, por ejemplo, en la primera gráfica a la izquierda, el consumo diario de mi casa con la línea celeste y la producción en azul, sombreado, solar de ese día, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? Yo tengo que limitar la generación de los paneles al consumo de mi casa. ¿Por qué? Porque en el Perú no está permitido inyectar energía a la red de las distribuidoras. Eso no está regulado aún. Si bien existe en la ley, no se ha reglamentado. Entonces, acá ven cómo básicamente la energía solar, en vez de hacer una bonita campana de generación, se tiene que limitar a lo que yo consumo, ¿no? Y vemos que en los días, en el siguiente gráfico, en los días que hay actividad en la casa, se generan más o menos 9 kWh, y en los días que no hay actividad, se limita la generación a 3 o 2 kWh, porque no se puede inyectar a la red, ¿no? Esta generación desplaza básicamente generación que hubiese consumido de la distribuidora de Electrodunas a un precio, como bien señaló Juan Coronado, de aproximadamente $160 por megawatt hora, ¿no? El sistema es automático, no hay que hacer nada, censa la energía de la red y el consumo de la casa, y todos los días me dice cuántas toneladas de CO2 he desplazado yo con mi generación, todos los días, y me da una equivalencia a esas toneladas de carbono en términos de viajes en vehículo en autopista, o nuevos árboles plantados, ¿no? Entonces yo puedo ver como consumidor qué beneficio estoy generando al medio ambiente. Entonces, eso pasa en una casa, pero ¿qué pasa si comienza a pasar en unas agencias bancarias? Por ejemplo, en Lima, mi banco implementó 2 sistemas en sus agencias de Independencia y Canto Grande. En este caso, tal vez limitados por el espacio del techo que tenían, pero nuevamente van a generar su propia energía y reemplazar energía de la distribuidora, que en este caso debe ser Enel. ¿Y qué pasa si se generan grandes supermercados, ¿no? Por ejemplo, esta es una fotografía de un sistema
en Macro Trujillo. Este es un sistema de 60 kilowatts, nuevamente un sistema que funciona conectado a red, pero ha tenido que ser limitado esa potencia básicamente porque no hay la posibilidad de inyectar energía a la red. Si existiera la posibilidad de inyectar energía a la red, probablemente un sistema de 150 kilowatts hubiese sido más eficiente y hubiese tenido un mejor retorno a la inversión. ¿Y qué pasa si comienza a pasar en los fondos agrícolas? Este es un fondo agrícola en Villacurí, Ica, donde están usando energía solar para alimentar sus bombas de pozo, ¿no? A pesar de estar conectados en la red, dada la buena radiación en Ica, les es mucho más rentable usar energía solar para mover sus pozos. Entonces, ¿qué beneficios tiene la generación distribuida? ¿No? Básicamente, 4 grandes beneficios. Para nuestro ambiente, obviamente reduce las emisiones de CO2, se desplaza energía térmica. Para nuestra economía, se generan oportunidades de nuevos negocios, de emprendimiento, empresas de instaladores solares, comercialización de equipos, ¿no? Y empleo, por ende. Para el sistema eléctrico, lo que estamos haciendo es cambiar de un esquema de grandes centrales de generación y líneas de transmisión a un esquema de generación distribuida, donde la producción está cerca de las cargas. Por lo tanto, se reducen las pérdidas en transmisión y se refuerzan las redes de distribución. Esto es un poco duro para las distribuidoras de aceptar, porque finalmente ellos van en esa tarifa que tú estás desplazando, también está el valor agregado a las distribuidoras. Entonces, el VAD. Al final, al tú reemplazar esa energía, son ingresos que ellos dejan de percibir, ¿no? Pero finalmente es una tecnología que favorece sus redes. Para el consumidor, le permite generar ahorros en sus costos de energía y aportar activamente en el cambio climático. ¿De qué tamaño puede ser este mercado o a dónde nos puede llevar, ¿no? La generación distribuida es algo que pasa en el mundo hace muchísimos años, ¿no? En Europa y Estados Unidos se inició aproximadamente en el 2003, 2004, ¿no? Donde se empezaron a hacer las primeras instalaciones residenciales y comerciales, las cuales podían hacer inyecciones a la red, ¿no? ¿Qué se necesita para hacer inyecciones a la red? Básicamente se necesita un reglamento de net metering o net billing, por sus siglas en inglés, ¿no? Que es, en castellano se conoce como medición neta. O sea, necesitas un medidor bidireccional en tu casa, comercio o industria que permita contabilizar la energía que tomas de la distribuidora o de la red y también la energía que aportas a la distribuidora o la red, ¿no? Y para ponerles un ejemplo de qué tamaño puede ser este mercado, quisiera conversar del caso chileno, ¿no? En mi opinión, Chile es uno de los países con la política energética y de carbono neutralidad más avanzadas de nuestra región y tal vez del mundo, ¿no? Ellos se han puesto un objetivo de ser carbono neutrales al 2050 y han sabido incorporar la generación distribuida dentro de esa estrategia. Entonces, en Chile se promulgó la ley 20.571 en el 2015 aproximadamente, y básicamente lo que hacía era permitía el net metering. ¿Cómo funciona eso? Tú tienes una instalación solar que genera energía solar en corriente directa, que luego es convertida a corriente alterna a través de un inversor y puede ser utilizada para el consumo del hogar en las horas de día, ¿no? Tienes un medidor bidireccional que cuenta tanto la energía que consumes como la energía que inyectas, ¿no? Cuando no consumes suficiente energía, tomas energía de la red. Cuando estás generando energía en exceso, aportas energía a la red. Y es energía limpia, renovable. ¿Y qué pasó en Chile cuando implementaron esta ley? En el gráfico de la izquierda podemos ver lo que pasó el año pasado. Sobre el eje de la izquierda está
las instalaciones mensuales en kilowatts, ¿no? Por ejemplo, en enero del 2020 se instalaron 3.000 kilowatts, o sea, 3 megavatios, ¿no? En febrero 1.300 kilowatts, o sea, 1.3 megas, y así todos los meses, hasta llegar a una instalación acumulada en un año de pandemia, el 2020, de 34 megavatios, ¿no? Principalmente instalaciones residenciales, pequeños comercios, agroindustria, ¿no? En el gráfico superior de la derecha podemos ver cómo se ha ido acumulando esos proyectos de generación distribuida. Todos estos proyectos están registrados por el regulador, el equivalente a nuestro SINERMIN, ¿no? Y tienen que ser certificados por la empresa de distribución también, porque obviamente tenemos que tener unos proyectos que técnicamente estén en los más altos estándares, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en Chile? Desde el 2015 hasta este gráfico aparece hasta junio del 2020, se implementaron 50 megavatios de energía solar distribuida, ¿no? Al cierre del año 2020 ese número fue más tipo 70 megavatios, ¿no? Eso equivale al 1% de nuestra máxima demanda en el país hoy, más o menos. Pero ¿a dónde se espera que llegue esto? Y este es el gráfico más interesante. En los dos gráficos, en la esquina inferior derecha, podemos ver la proyección que tienen sobre la generación solar distribuida, ¿no? Se espera que llegar en el 2050 a 3.000 megavatios en términos de potencia, ¿no? Y en términos de energía, a 5.000 gigawatt-hora. Esto pasó en Chile, donde efectivamente la tarifa residencial es aproximadamente $120 por megawatt-hora, bastante más baja que la nuestra, ¿no? Que tiene una buena radiación, pero por ejemplo, Puno, Arequipa, Tacna no tienen nada que envidiarle, ¿no? Entonces, cuando Juan Coronado nos comenta que está en Puno y no entiende por qué no hay paneles en toda la ciudad, es porque no hemos puesto las reglas de juego que lo permitan, ¿no? Todavía no se ha reglamentado esto, no se ha coordinado con las distribuidoras y con el regulador para ver cuáles van a ser las condiciones técnicas de las instalaciones, ¿no? Está un poco en el aire el tema. Entonces, finalmente en este slide quiero reflexionar sobre cómo lo podemos hacer posible en nuestro Perú, ¿no? Lo primero, y que acabo de comentar, es reglamentando, ¿no? Las leyes ya existen, tenemos la Ley para el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, la 28832, y la Ley de Regulación de la Distribución para promover acceso a la energía eléctrica en el Perú, el Decreto Legislativo 1221, ¿no? En octubre del 2018 se publicó un borrador de reglamento de generación distribuida para comentarios. En mi opinión, era un reglamento bastante bien elaborado, cubría todos los aspectos tarifarios, como de seguridad de conexión, ¿no? Pero se publicó para comentarios y luego no avanzó más, el proceso se truncó. Esto fue tomado posteriormente por la Comisión para la Reforma del Sector Eléctrico y se puso en agenda dentro del grupo de temas que se iban a tocar en el periodo de 2 años que se había puesto la comisión, pero tampoco ha avanzado. Entonces el tema está realmente dormido y requiere poco tiempo para echarse a andar, en mi opinión. Hay que hacer un trabajo conjunto con las distribuidoras, tenemos que establecer un procedimiento para que se puedan registrar estas instalaciones de generación distribuida ante las empresas de distribución, tenemos que establecer requerimientos técnicos claros, ¿no? Un mecanismo para pedir el permiso de conexión y finalmente una certificación y aprobación del sistema, ¿no? Tiene que ser un esquema justo, que no permitan que se bloquee este derecho de los consumidores a generar su propia energía limpia, ¿no? Y después promocionar, compartir información, conocimiento y promover las energías renovables en espacios como este, en el que estamos hoy reunidos, ¿no? Entonces, eso es lo que quería transmitirles hoy, en este tiempo que nos han permitido.
Hay otros temas que no hemos tocado, que probablemente el Ministerio ya esté trabajando en ellos, como son la generación con fuentes renovables en sistemas aislados. Acá a la derecha tenemos una foto de una planta solar en el sistema aislado de Atalaya. Es una planta de 500 kilowatts que está funcionando con una hidroeléctrica y una central térmica para hacer una microred. Y básicamente el objetivo de la planta es desplazar la generación térmica, reducir el consumo de petróleo y tal vez llegar a apagar la central térmica que está en el medio de la ciudad de Atalaya. Esta planta ha podido ser más grande, pero por temas regulatorios no era viable económicamente hacerla más grande. ¿Por qué? Porque la tarifa en los sistemas aislados hoy se define con los costos de inversión y los costos variables de generación. Entonces, cuando tú introduces una central renovable y los costos variables se van a cero, se termina con una fórmula de precio muy bajo que no permite hacer un recupero de la inversión, ¿no? Entonces, básicamente, esta planta se ha diseñado para aportar solo el 10% de la energía de ese sistema aislado, ¿no? Tenemos otro caso de éxito en Purús, donde se ha implementado un sistema solar con baterías, pero nuevamente ha sido limitado por el tema de regulación tarifaria del sistema, ¿no? Ahí también tenemos una oportunidad de mejora. Otro punto que no hemos tocado, que creo que es muy importante y ha sido muy exitoso en el caso de Chile, es la pequeña y mediana generación distribuida. Yo les he hablado de la microgeneración, la generación que está abajo de 200 kilowatts, ¿no? Por lo menos en el borrador de reglamento que tenemos en Perú. En el caso de Chile está abajo de los 300 kilowatts. Pero hay un espacio entre 500 kilowatts y 10 megawatts para hacer proyectos renovables en las redes de distribución y conectarlos en 20 kV o 10 kV, ¿no? Eso es algo que ha funcionado muy bien en Chile, se llama PMGD, ¿no? Y es algo que también está contemplado en el reglamento de generación distribuida y deberíamos ver sacar adelante, ¿no? Creo que en el caso chileno la PMGD ha podido incorporar cerca de 1000 megavatios en proyectos solares y eólicos distribuidos. Y bueno, eso es lo que quería compartir hoy con ustedes. Nuevamente agradecerles por su tiempo, por generar este espacio de intercambio y desearles la mejor de la suerte a la comisión en poder sacar adelante los cambios que requerimos para tener un país con energía más limpia y generar beneficios económicos y empleo.